Muy buenas tardes, chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a sumar un nuevo tema que se complementa con lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, que se llama criterios de divisibilidad. ¿Por qué se complementa? Se complementa porque nosotros habíamos visto algo ya respecto a la palabra divisibilidad, que si bien recuerdan, tiene que ver eh, con las divisiones exactas. ¿Sí? Decíamos que dos números eran divisibles, o que un número, mejor dicho, es divisible por otro cuando la división es exacta, o sea que el resto nos da cero. Y para corroborarlo nosotros teníamos que hacer la división en un cálculo auxiliar, ver que el resto nos dé cero y recién ahí podíamos hacer la verificación de que si era o no un divisor. Ahora nosotros a este concepto lo que vamos a hacer es sumarle unos criterios. Estos criterios son como reglas que nos van a servir a nosotros para que no tengamos que estar haciendo todo el tiempo las divisiones y ver si nos da o no el resto igual a cero. Entonces, ¿en qué consisten estos criterios? Estos criterios nos van a decir cuándo un número es divisible por otro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir cuándo un número es divisible por 2. Bueno, un número es divisible por 2, o sea que el resto nos daría 0 si hiciéramos la división, cuando el número es par, ¿sí? Simplemente si yo veo que el número es par, ya directamente puedo afirmar sin hacer ninguna cuenta que es divisible por 2. ¿Y cuándo un número es par? Bueno, un número es par, ¿sí? Recordando, cuando termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Así que podemos plantear tranquilamente unos ejemplos de unos números cualquiera, ¿sí? Cualquier número que termine en 0, que termine en 2, que termine en 4, que termine en 6, o sea, el mismo número 6, en 8 o en cualquiera de estos va a ser un número par y por ende divisible por 2. Eso quiere decir que si, por ejemplo, al 22 lo dividimos por 2, va a ser una división exacta con resto 0. Por este criterio que nos dice acá, no tengo que hacer ninguna cuenta y ya directamente lo puedo afirmar. Ahora, como existe un criterio para el 2, también existe un criterio para el 3. ¿Sí? Solamente que es un poco distinto el concepto. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Es divisible por 3 cuando nosotros sumamos cada una de sus cifras y a la respuesta es un múltiplo de 3, o sea que lo puedo encontrar en la tabla del 3. Vamos con un ejemplo. Supónganse que nos preguntan, a ver, el 2061 ¿es divisible por 3? Bueno, podría corroborarlo haciendo la división. O mentalmente puedo sumar sus dígitos, como me dice acá. Puedo sumar sus cifras o sus dígitos, como nos dice este criterio. O sea que tengo que hacer 2 más 0 más 6 más 1. Y si esta respuesta nos da un número que está en la tabla del 3, yo tranquilamente puedo afirmar que estamos hablando de un número divisible por 3. Ahora vamos con otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el 101 es divisible por 3. Sumemos, a ver, 1 más 0 más 1, que son las cifras del número, y esto nos da 2. Ahora, ¿el 2 es múltiplo de 3? ¿Está en la tabla del 3? No, no está. Entonces el 101 no es divisible por 3 en este caso. También existe un criterio para ver si un número es divisible por 4. ¿Qué condiciones tiene que tener el número para que sea divisible por 4? El criterio es que sus dos últimas cifras, ¿sí? O sea, los últimos dos numeritos, los últimos dos dígitos, tienen que ser ceros o múltiplos de 4. O sea, o son dos ceros o estar en la tabla del 4. Por ejemplo, el 14.500 termina en dos ceros, así que es divisible por 4. El 31.228 también, porque el 28, que son sus últimos dos dígitos, el 28 está en la tabla del 4. El 740, el 16 o el 3032, ¿sí? Y así todos los números cuyos dos últimos números estén en la tabla del 4 o sean ceros van a ser divisibles por 4.
También tenemos un criterio para los números que sean divisibles por 5. ¿Cuándo van a ser divisibles por 5? Cuando el número termina en 0 o en 5. ¿Sí? Vieron que en la tabla del 5 todos los números terminan en 0 o en 5. Así que todos los números que terminen en 0 o en 5 van a ser divisibles por 5 sin que yo tenga que hacer ninguna división. ¿Sí? Solamente me fijo el último numerito y ya lo puedo afirmar. También tenemos un criterio para los divisibles por 6. ¿Cuándo un número es divisible por 6? Un número va a ser divisible por 6 cuando el número del que estemos hablando sea divisible por 2 y también divisible por 3 a la vez. ¿Sí? O sea que para ver si es divisible por 6 tengo que ver si es divisible por 2 y por 3. Y si es divisible por ambos, puedo afirmar que también es divisible por 6. Vamos con un ejemplo, a ver. Por ejemplo, nos preguntan, ¿el 150 es divisible por 6? Bueno, la regla me dice que tengo que ver si es divisible por 2 y por 3. Entonces me fijo, ¿es divisible por 2 el 150? Sí, es divisible por 2, porque termina en 0. ¿Sí? Es un número par. Así que por 2 es divisible. Pero también tiene que ser divisible por 3. Así que sumamos sus dígitos o sus cifras y verificamos a ver si es o no divisible por 3. En este caso la respuesta es 6. 6 es múltiplo de 3, así que en este caso el número 150 también es divisible por 3. Y como es divisible por 2 y por 3 a la vez, puedo afirmar que también es divisible por 6. Ahora, también hay una regla para ver si los números son o no divisibles por 9. La regla nos dice que la suma de sus cifras o sus dígitos es múltiplo de 9. Así que es muy parecido al de los múltiplos de 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos preguntan, ¿el 9261 es divisible por 9? Bueno, sumemos sus dígitos. A ver, tengo 9 más 2 más 6 más 1. Esto nos da una respuesta de 18. ¿El 18 es múltiplo de 9? ¿Está en la tabla del 9? Sí, perfecto. Entonces, el 9261 es divisible por 9. Y probemos con otro. A ver, ¿el 1401 es divisible por 9? Bueno, a ver, sumemos sus dígitos. Sus dígitos, la suma nos da 6. Ahora, ¿el 6 está en la tabla del 9? ¿Es múltiplo de 9? No. Entonces, en este caso, el 1401 no es divisible por 9. Y por último, tenemos un criterio para ver si los números son o no divisibles por 10. Y este es el más fácil de todos, ¿sí? Junto con el del 2. Porque para ver si es o no divisible por 10, solamente tengo que fijarme que termina en 0. O sea que absolutamente cualquier número que termine en 0, yo sin hacer ninguna cuenta puedo afirmar que es divisible por 10. Estos son todos los criterios que vamos a ver por el momento. Y para poder aplicarlos vamos a hacer una actividad, que es la actividad número 8, donde vamos a tener que completar este cuadrito con una cruz en el caso de que el número sea o no divisible por los números que nos pregunta. Por ejemplo, el 20, ¿es divisible por 1? Si es divisible por 1, voy a poner una crucecita. Si no lo es, no. Después lo mismo me pregunto, ¿el 20 es divisible por 2? ¿Es divisible por 3? ¿Es divisible por 4? Y en cada lugar que sea divisible voy a llenar una cruz. Por ejemplo, si nosotros recordamos los conceptos de las clases anteriores, habíamos dicho que el 1, por ejemplo, es divisor de todos los números, o sea que todos los números van a ser divisibles por 1. Entonces, en la columna del 1 tendríamos que poner cruz en todas. Y después vemos, a ver, ¿es divisible por 2 el 20? Y sí, es par, así que una crucecita va a tener. Por 3, y bueno, tendríamos que sumar sus dígitos y ver si la respuesta es múltiplo de 3. Para el 4, y teníamos que ver si sus dos últimos números, o sea, el 20 completo, es múltiplo de 4. Para el 5,
Y bueno, me fijaba, ¿termina en 0 o en 5? Si termina en 0 o en 5, es divisible por 5. Y por 6, y bueno, acá mucho no pienso. Si yo puse, por ejemplo, en el 2 puse una cruz y en el 3 puse una cruz, en el 6 también pondría una cruz, ¿no? Y si no está la cruz en el 2 y en el 3, entonces en el 6 tampoco. Ahora, ¿por 9 es divisible el 20? Y bueno, teníamos que sumar sus dígitos y ver si nos daba un múltiplo de 9. Y por 10 era, ¿se acuerdan? Cuando terminaba en 0 el número. Así que en este caso también sería. Espero que se haya entendido y cualquier cosita estamos en contacto. Les mando un beso.